Muy bien, buenas tardes para todos y todas. Esta es otra entrega de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, donde vamos a ver el texto de una de las más grandes mentes de la actualidad, ¿sí? Podemos decir Friedrich Engels, 1820-1895, el compañero de ruta de Marx, quien se definiera en relación a Marx como el segundo violín, ¿sí? Decía él. Una personalidad multifacética, un sabio muy grande que nos dejó un gran legado teórico que hoy hay que poner a la altura del siglo XXI, por cierto. Vamos a analizar la vigencia, analizando dónde perdimos el camino los revolucionarios en esta vinculación entre ciencia y revolución, ¿no? Y para eso, y cuando terminemos el camino vamos a ver que la vigencia de Engels es aún más poderosa de lo que nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque si dejamos el texto en lo que es el siglo XIX, nos queda como un lindo texto de historia, pero no nos queda como lo que es en realidad un gran texto para seguir profundizando el pensamiento revolucionario. Una gran guía para eso, ¿sí? Como decíamos, el anti-Dühring, por empezar, tuvo un gran éxito porque fue la primera vez que se da un compendio, una cosmovisión del pensamiento revolucionario. Precisamente esto fue el gran éxito durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde grandes científicos como Haldane, Bohm y otros, mismo Einstein leyó a Engels, un gran epistemólogo como Mario Bunge leyó a Engels. Todos ellos se plantearon un acercamiento al marxismo a partir de la profundidad científica que planteaba Engels. Por supuesto que el haber perdido ese camino nos hizo también perder mucho predicamento en grandes capas de la población. Entonces, vamos al tema de marxismo, ciencia y revolución, y vamos a ver que el marxismo fue concebido desde su origen como una cosmovisión revolucionaria, ¿sí? Es decir, no es solamente una teoría económica, es una cosmovisión revolucionaria fundada en los últimos avances de la ciencia del momento, y los tres avances científicos que Engels plantea que fueron basamento para el marxismo es la teoría celular, que plantea que todos los seres vivos sobre el planeta Tierra, sean vegetales, animales o seres humanos, tienen la misma unidad funcional básica, la célula, y que por lo tanto había un origen común en esos tres, en vegetales, animales y seres humanos. El primer principio de la termodinámica, que hablaba de que efectivamente nada se pierde, todo se transforma, por lo tanto era un duro golpe al creacionismo. Y por último, la teoría de la evolución de Darwin, que es un gran aporte de energía para la teoría marxista, que había planteado tenemos que dar vuelta a la dialéctica hegeliana y ponerla sobre la Tierra. Y la teoría de Darwin planteaba precisamente que los animales evolucionan de lo simple a lo complejo. Engels fue uno de los primeros, uno de los poquísimos que compró la primera edición de la evolución de las especies de Darwin el día en que fue estrenada, en que salió a la calle el fresquito, el primer libro, uno de los primeros libros, que fue una tirada muy corta. Uno de ellos fue para Engels. Y para Marx y Engels fue realmente una confirmación tremenda del potencial de la óptica que habían desarrollado. Bien, entonces tenemos que ver que así nace, pero que la derecha, como en su momento lo puso a Dühring en la cátedra de Berlín, siempre tiene herramientas para desarticular nuestra corriente teórica revolucionaria. Y para eso, hoy por hoy, tienen un arma ideal, exquisita para ellos, que es el posmodernismo. ¿Y qué es el posmodernismo? ¿En qué nos pega? Y nos pega porque plantea la negación de la posibilidad de conocer el mundo, niegan la evolución es mala palabra. Por ejemplo, hay un norteamericano que ustedes lo pueden ver en alguna que falleció ya, ¿no? Un gran investigador, un gran antropólogo, un compañero, era marxista, pero niega el concepto de evolución, ¿sí? Él lo niega, es como una moda políticamente correcta. Me refiero a Stephen Jay Gould,
que ustedes buscan Stephen Jay Gould Simpson y lo van a ver simpsonizado porque aparece en algunos capítulos. Hablando con Lisa y aparece en un capítulo donde va en una nave espacial donde va toda la gente copada, toda la gente buena onda, mientras que Homero y Bart van al sol, ¿sí? Directamente. Entonces, en ese capítulo, entre la gente copada está Stephen Jay Gould. Pero este Stephen Jay Gould, que era un compañero, niega la evolución. Y los posmodernos también, digamos, niegan, por supuesto, la evolución. Hablan de análisis estructural y no evolutivo, en contraposición al evolutivo. Negación de las leyes de la historia, fin de los grandes relatos, de lo cual hay una versión por izquierda que habla de que la fe en el socialismo sería causa de pasividad y reformismo. Que toman, y de mala manera, una frase de Gramsci, donde plantea que precisamente, digamos, en materialismo histórico no hay que ser mecanicista, ¿sí? No hay que, digamos, crítica evidentemente a la Segunda Internacional, pero aquí se la toma como que, bueno, que por izquierda el socialismo sería, la fe en el socialismo como futuro de la humanidad sería causa de pasividad y reformismo, cuando en realidad la historia da por tierra con esta teoría, tanto Marx como Engels, como el Che, como Ho Chi Minh, como Mao, como el revolucionario que se te ocurra, tenía una fe profunda en que el socialismo sería el futuro de la humanidad. ¿Sí? O sea que el mentis de la historia está clarísimo. Pero por izquierda esto hoy lo encontrás. ¿Cómo vas a hablar de leyes en la historia cuando en realidad la historia es un proceso intencional? Bueno, pero mis intenciones individuales poco pueden hacer si no se ligan con la intención de la clase, con determinado momento histórico, con el oler el momento histórico, con ser objetivo en la visión y poder aplicar las políticas adecuadas, para lo cual mi intención tiene que estar en correlación con muchas otras intenciones y con una cantidad de situaciones políticas y económicas. Pero aunque parezca un argumento para un marxista absurdo, muchos marxistas hoy por hoy niegan la existencia de leyes en la historia. Entonces, Engels escribió dos grandes obras filosóficas, el Anti-Düring y el Dialéctica de la Naturaleza. Acá lo tenemos, Dialéctica de la Naturaleza. Este libraco, ¿sí? Libraco de aquellos años, ¿sí? Una enorme pieza teórica que habría que rehacer a la altura del siglo XXI, ¿sí? Pero el Anti-Düring, Dialéctica de la Naturaleza, da luz en 1896, perdón, da luz más tarde, no me acuerdo en qué año, pero Anti-Düring tuvo un gran efecto sobre los pueblos del mundo. En efecto, la partecita de socialismo se publicó aparte, como lo habrán oído por ahí nombrar el socialismo de la utopía de la ciencia o del socialismo utópico del socialismo científico. Se publicó en Francia por primera vez como una parte, y bueno, y muchos obreros y laburantes de Europa se convirtieron al socialismo a partir de ese texto. Ahí por 1905 Lenin dice que los dos libros de cabecera de todo obrero con conciencia de clase son el Manifiesto Comunista y el Anti-Düring. Y cuando fallece Engels en 1895, que un joven Lenin, dice ha muerto un gran hombre, evidentemente. No se llegó a encontrar de pelito con Engels, lo cual hubiera sido un encuentro histórico muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cuestiones que Engels nos dejó y que siguen vigentes y que han sido corroboradas a contrapelo de todos aquellos detractores que pretenden sacar el mal engelsiano del marxismo, extirparle ese mal engelsiano, y que tiene una base material esto, que es que si vos le extirpás digamos, ese tumor engelsiano al marxismo, después podés tener una cátedra metiendo de por medio la fenomenología del nazi Heidegger, o a Foucault, o la decolonialidad, o a Toni Negri, o a quien quieras poner que impotentice el marxismo, pero Engels nos da evidentemente una fortaleza y una tridimensión impresionante, una multidimensión impresionante
al marxismo si lo ponemos a la altura del siglo XXI. Primer elemento, hay un texto que se llama, que escribe en 1876 y este sí se publica en 1896, posterior a la muerte, que es el papel de trabajo en la transformación del mononombre, ¿sí? Que complementa la labor de Darwin, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos demuestra? ¿Y de qué es de lo que habla en esta obra? Dice que algunos monos arbóreos, producto del cambio climático, tuvieron que bajarse de los árboles y vivir en la sabana. Por lo cual empiezan a bipedestar y ahí es donde se empieza a desarrollar el género Homo. Bueno, tan acertada es esta visión que efectivamente lo que mostró la ciencia es que la evolución del género Homo comienza con cambios climáticos que requirieron esta adaptación de la cual hablábamos, de la vida arbórea a la vida en la sabana, ¿sí? ¿Y dónde pasa esto? Bueno, aquí donde les estoy mostrando, en el Valle del Rift, ¿sí? En la África Oriental, donde empiezan a desarrollarse los primeros australopitecos, ¿sí? Precisamente porque no había más árboles, las selvas se estaban raleando y este mono tiene que aprender a bipedestar, ¿sí? Con lo cual, ya lo vamos a ver, se genera un circuito cibernético de información, mano, cerebro, coordinación visuomotriz, se desarrollan sistemas cerebrales funcionales en el cerebro y esto genera un proceso evolutivo donde anatómicamente en nuestro cerebro está fijada toda esa praxis humana, homínida, si quieren, de generación en generación, en el incremento de la capacidad cerebral, ¿sí? ¿Por qué? Porque era adaptativo, porque el monito que tenía más cerebro podía sobrevivir y podía reproducirse. Y la monita también, por supuesto. Bien, este es uno de los primeros golazos, ¿sí? Vamos a ver, hoy estoy con la camiseta argentina, me ven acá, vinculándonos, por supuesto, a las tradiciones populares de nuestro país y haciendo metáforas futboleras, ¿sí? Porque uno no puede dejar de ser futbolero aun cuando habla de estas cosas. Decíamos entonces, otro de los elementos es la idea de la unidad dialéctica de espacio y tiempo, fundamentada por Engels, que se vio corroborada y profundizada por la teoría de la relatividad de Einstein, vamos a pronunciar bien, Einstein, que, como ya les dije, también lo leyó a Engels, ¿sí? Y que era socialista y que hay un texto de Einstein, ¿por qué el socialismo? O algo así, que lo pueden buscar y leer, que seguramente lo van a bajar y es muy interesante. Muchas otras tiene Engels, por ejemplo, el tema del feminismo, el tema de la ecología, donde fue un adelantado a su época. Heredati Düring, precisamente, ustedes van a ver que plantea tres leyes fundamentales de la dialéctica. Unidad y lucha de contrarios, transformación de la acumulación cuantitativa en saltos cualitativos y viceversa, y la negación de la negación. ¿Sí? Estas son las tres leyes fundamentales de la dialéctica y que en sendos capítulos va desarrollando en el anti-Düring el camarada Engels. Digamos que de estas tres leyes, tal como están formuladas, hoy podemos reformular en algún sentido la unidad de lucha de contrarias, hablando de que efectivamente lo que se dan en los procesos son relaciones, que en la sociedad son contradictorias entre burguesía y proletariado claramente, que podemos encontrar, en la medida que hay medidas, podemos encontrar contradicciones entre ambos extremos de las medidas, pero que efectivamente cada proceso tiene su forma de evolucionar, ¿sí? De lo simple a lo complejo. Transformación de la acumulación cuantitativa en saltos cualitativos y viceversa, hoy tiene una vigencia total y absoluta, los yanquis la estudian, ahora lo vamos a ver, y la negación de la negación. Bueno, es controversial, digamos. Sí queda que cuando hay un proceso evolutivo, ocurre superando, suprimiendo y conteniendo todo el desarrollo anterior. Pero la negación de la negación no se verifica en todo el universo, ¿sí? Sino simplemente en nuestro planeta hasta ahora, que es una isla de negaciones, vamos a decirlo en términos engelsianos y también hegelianos, ¿por qué no? Pero no en el resto del universo, ¿sí? Y lo vamos a ver todo eso, porque vamos a tener que ir viendo este tema. El Che
planteaba en 1965, decía el otro día cuando yo era un tierno infante, que no había alcanzado el año, el Che planteaba que el escolasticismo había frenado el desarrollo de la filosofía marxista. ¿Dónde lo plantea esto? Lo plantea en El socialismo del hombre en Cuba. Y tenía razón porque para ese momento, producto de las masacres, las torturas, la quema de libros, que en nuestro país se hizo también, por supuesto, ¿no? De que los compañeros tuvieran que esconder los libros bajo tierra, de que de las proscripciones, de las movilizaciones forzadas, lo único que pudimos hacer durante el siglo XX es guardar ese tesoro, repetirlo. Yo me acuerdo cuando mi viejo en 1983, y terminada la dictadura, sacó el anti-Düring del lugar donde lo tenía guardado. Tuvimos que hacer así, ¿sí? Entonces los que hablan del dogmatismo y que se llenan la boca, insultando a los compañeros de décadas anteriores, nosotros decimos, no, mire, acá hubo un gran esfuerzo para mantener viva la llama del marxismo, y bueno, y es momento de poder empezar a retomar la senda de la reflexión revolucionaria. Pero el Che tenía toda la razón del mundo, y yo hoy les voy a contar un poquito dónde nos perdimos. Nos perdimos en no poder seguir este consejo de Lenin que les voy a leer. Lenin decía, hay que recordar que precisamente del brusco viraje por el que la actualidad pasan las ciencias naturales modernas, surgen a cada paso las escuelas y escuelillas filosóficas, las tendencias y subtendencias filosóficas reaccionarias. Por lo tanto, seguir de cerca los problemas que la novísima revolución en la esfera de las ciencias nos ha planteado es una tarea sin cuya solución el materialismo no puede ser en modo alguno ni militante ni materialismo. Impresionante la cita de Lenin. Lenin escribe esto en 1922. Imagínense que el poder soviético tenía problema para hacer dulce, como decimos en Argentina, tenía quilombo para hacer dulce, pero el tipo en 1922 escribe esto sobre el significado del materialismo militante. Che, sigan de cerca la ciencia porque ahí nos van a sacudir si no ligamos el materialismo a la ciencia. El materialismo tiene que ser un sistema abierto a los últimos desarrollos científicos. Y eso no pasó. Y acá está donde nos perdimos. Vieron que yo les dije que la dialéctica materialista surge, entre otros, del primer principio de la termodinámica. ¿Qué pasa en el dialéctica de la naturaleza? Engels se pelea con este que tengo acá, este principio de la termodinámica. Se pelea, acá se pelea. Y les voy a explicar por qué. Porque si el primer principio de la termodinámica dice que ni la energía ni la materia pueden ser creadas, el segundo principio de la termodinámica te va a decir otra cosa. Te va a decir, sí, muy bien, no puede ser creada, pero ¿sabes qué? Todo en el universo tiende a la entropía. El universo está perdiendo cuerda. ¿Sí? Para decírselo en términos termodinámicos, lo que les muestro en este cuadrito acá, es que si vos tenés un gas acumulado en una zona de un sistema cerrado, póngase el que sea, y permitís que ese gas se conecte con el entorno, lo que va a hacer es un proceso por el cual se va a expandir por todo el sistema cerrado hasta llegar a lo que se llama el equilibrio termodinámico o la entropía. La entropía es una medida del desorden, teniendo en cuenta que el de la izquierda es un sistema ordenado porque vos podés decir, acá hay a la izquierda abajo una acumulación de gas y en el resto del cuadro no, y acá tenés un caos de moléculas. ¿Sí? La entropía es una medida del desorden y en un sistema aislado tiende a un máximo. La entropía en un sistema aislado tiende a un máximo. ¿Sí? El universo es un sistema aislado, por lo tanto, una de las conclusiones a las cuales se había llegado en la época de Engels era que, por lo tanto, el universo tiende a la entropía, a la muerte térmica. Digamos que, para aclarar un poco más el término entropía, imagínense dejar un animalito, una ratita, en un cubículo herméticamente cerrado. Al breve momento la ratita va a morir, ¿sí? Y la temperatura que tiene la ratita va a irse expandiendo dentro de
del cubículo cerrado, y todos los sistemas, todo ese maravilloso sistema respiratorio, sanguíneo, el cerebro de la rata, todos van a pasar a ser moléculas de carne inerte, ¿sí? De huesos inertes. Es decir, entró en entropía. Sí. Un segundito. Sí. A ver, vamos a ver que Nico... Ahí está, le vamos a dar la entrada a Daniel, ahí está. Bien, ahí está, muchas gracias. Nico también. No, hola. Nico también. Bien, bien. Me avisás si hay otro más, ¿sí? Bien, entonces decíamos, la entropía, bueno, es una idea muy similar a la de muerte, ¿sí? Cuando morimos entramos en entropía, ¿sí? Algo que es de baja entropía es algo organizado, y algo que es de alta entropía es algo desorganizado. A ver, apaguemos los micrófonos, compañeros. A ver, debe ser Nico que tiene el micrófono prendido. Ahí se lo silenciamos a Nico. Ahí está. Bien, decíamos entonces, algo de alta entropía es algo totalmente desorganizado, ¿sí? Digamos, por lo tanto, en el universo decíamos, todo tiende a la entropía, es decir, nuestro Sol, minuto a minuto, está entrando en entropía, es decir, va quemando un combustible estelar que tiene, que es el hidrógeno, que se transforma en helio, etcétera, etcétera, arrojando toda la energía calórica y lumínica hacia el espacio exterior, hasta que un día va a quedar como una enana negra, ¿sí? Una enana marrón, una estrella enana. Entonces ahí tenemos que ver qué tendrá que ver la termodinámica con el marxismo, nos preguntamos, y es muy importante que sigamos esto, porque no estamos acostumbrados a pensar los temas del marxismo desde el punto de vista de la ciencia, ¿sí? Engels se pelea, entonces decíamos, con la idea de la muerte térmica, ¿sí? Hay unas buenas noticias. El primer principio de la termodinámica nos dice que la energía y la materia es eterna. El segundo principio de la termodinámica es la mala. Nos habla de la muerte térmica del universo. Algún día todas las estrellas se apagarán y terminaremos en un frío y helado universo donde no habrá diferencias de temperaturas. Y por lo tanto, a ver quién tiene el... A ver, acá tenemos... Vamos a cancelar los micrófonos para que no haya interferencia, ¿sí? Decíamos... Los micrófonos, por favor, dicen ahí, camaradas. Por favor, pedimos... acá vamos a ver otro micrófono. No, ahí está apagado, ¿sí? Bien, decíamos entonces... la muerte térmica... La muerte térmica, tal como se plantea, digamos, tiene su sentido. No está escrito porque todavía sabemos muy poco del universo, pero que realmente las estrellas tienen un proceso por el cual nacen, se concentran o sea, nacen de una masa nebulosa, se concentran en estrellas, tienen un periodo activo y después mueren, es bastante corroborado por la ciencia, ¿sí? Entonces, digamos que Engels, al plantearse una lucha frontal contra este segundo principio, este no fue incorporado en nuestro acervo cultural marxista. La entropía es una medida del desorden, ¿sí? Entropía puede entrar, muchas cosas pueden entrar en entropía y eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero empieza la termodinámica, ¿sí? Digamos, si algo entra en entropía ya no hay más posibilidad de trabajo. Vos tenés un émbolo. Tenés un sistema ordenado, de un lado mucha presión, del otro lado baja presión. El émbolo se mueve hasta que las presiones quedan estabilizadas. El sistema entró en entropía, no hay más posibilidad de trabajo a menos que haya una nueva inyección de materia o energía. Digamos entonces que como la entropía quedó afuera, y al ser la entropía realmente un gran descubrimiento científico, el principio de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, que todos los sistemas tienden al equilibrio termodinámico, va pasando que la ciencia sigue avanzando. Entonces después vino un tal Boltzmann que sacó la ley, el logaritmo, el cálculo de la entropía, la ecuación para calcular la entropía, tomándolo como estadísticamente, un enfoque estadístico de la entropía. Y después
surge a fines del siglo XIX un tal James Maxwell que plantea una paradoja, la paradoja del demonio de Maxwell. Este es Maxwell que plantea, este no es Maxwell, este es el demonio de Maxwell, que plantea lo siguiente: supongamos que, como les decía recién, hay un tabique con en el medio de un espacio, de un cubículo, pongámosle, y supongamos que existe en el medio un demonio que puede hacer que para un lado pasen las moléculas frías, es decir, las que van lentas, y para el otro pasen las moléculas rápidas, es decir, las que generan el calor del gas o del líquido. Podríamos tener un motor universal que burle la ley de la entropía. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto es lo que plantea la paradoja de Maxwell. Dice, a ver quién la soluciona. Y el demonio de Maxwell es solucionado en 1929 por un tal Szilard. Y este Szilard plantea lo siguiente: Leo Szilard, un húngaro norteamericano, pues se fue a Estados Unidos, ¿sí? Lo que plantea es que para que este demonio observe las partículas que pasan de un lado del otro, tiene que gastar energía. Es decir, que la función cognitiva del demonio implica un gasto de energía. Y entonces la ecuación termodinámica termina siendo completada. Es decir, lo que ganás por un lado lo perdés por otro. Imagínense que si este demonio pudiera generarse, por ejemplo, un barco podría funcionar extrayendo energía del mar eternamente y dejando tras de sí una estela congelada. Esto podría ser, pero tendrías que gastar energía en el demonio. Entonces, la energía que obtenés por un lado la perdés por el otro. Esto es lo que dice Szilard. Pero ahí aparece, en esta respuesta de Szilard, un eje dialéctico fundamental que durante el siglo XX no pudo ser debidamente organizado, que es el eje de que lo contrario a la entropía, lo que te puede salvar de la entropía, lo que te puede hacer que elimines entropía, es la información. Información. Y ahí surge entonces una nueva categoría que, a ver, los soviéticos la han estudiado, sí, tenían gente que estudiaba el tema de la información y todo lo relacionado con eso, pero que no podía llegar a nuestro sistema filosófico. Nos referimos a la categoría de información. Digamos que durante miles de años, pongamos miles de años, la gente sabía perfectamente lo que era la información, pero al igual que la categoría de fuerza, en un momento se transforma en categoría científica y por lo tanto cuantificable. O sea, coloquialmente podemos hablar de fuerza, pero en física vos tenés un concepto que es cuantificable y la ciencia tiende a cuantificar y está muy bien que así sea. Y lo que tenemos en este sentido y en relación a la información es, primero, una definición. ¿Qué es la información? Es una diferencia que provoca una diferencia reflejada. Información es lo que elimina la incertidumbre. Imagínense ustedes tener el dato de qué número va a salir a la lotería, por ejemplo, mañana, ¿sí? Sería un buen dato, una buena información, ¿sí? Es una diferencia que provoca una diferencia, es decir, la información es una categoría del reflejo, no es una categoría de la materia. Y esto han llegado a la conclusión filósofos cubanos y soviéticos en un excelente libro que después, si quieren, se los muestro, donde han desplegado en 1985 todos estos temas con una actualidad enorme para esa época. Ya quedó un poco viejo, pero por lo pronto es una buena base para recomponer todo esto. El bit es la mínima unidad de información, representa una señal de un par binario de posibilidades. Prendido 1, apagado 0, y así funcionan las computadoras. Y los bits se organizan en nuestras computadoras en bytes, que son una serie de 8 bits, ¿sí? El dato que tenemos hoy, habiéndose desarrollado la teoría de la complejidad, es que contra los posmodernos que dicen que nada es superior, inferior, contra aquellos que niegan la posibilidad de evolución, puedo decir hoy que complejidad se mide en bits de información. Que un sistema modelizado en una computadora, ¿sí?
vos podés medir cuántos bits de información, cuántos bytes, cuántos terabytes te lleva a modelizar un X sistema y vas a ver la complejidad de ese sistema. Te va a llevar menos disco duro modelizar una ameba, más disco duro modelizar una almeja y mucho más disco duro modelizar lo que es la actividad de Madrid, pongámosle, ¿sí? ¿Por qué? Porque son sistemas cada vez más complejos. Es decir, contra los posmodernos, que les encanta posmodernear todo, te dicen, ¿qué es más complejo? ¿Qué es más simple? ¿Quién sos vos para decir que es más complejo que es más simple? La ciencia hoy modeliza y en base a eso mide la complejidad de los sistemas, ¿sí? Está en debate ese tema, si tenés que medir el sistema actual, si tenés que medir todo el desarrollo del sistema, pero la complejidad se mide por bits de información. ¿Vamos bien hasta ahí o los estoy llevando muy a la chapa? ¿Vamos bien? Seguimos. Vamos a seguir entonces. Ahí tenemos que en 1947 Norbert Wiener, un austríaco que era controlador de misiles, desarrolla una teoría que es la cibernética, que viene del griego kubernetes, dirección, que es el timón de un barco, de ahí viene también la palabra gobierno, ¿sí? Es la ciencia del control y la comunicación en el ser humano, los animales y las máquinas, y plantea que en los procesos de dirección cibernéticos siempre hay transmisión de información y la información es el elemento que evita que el proceso de dirección caiga en entropía, ¿sí? El tipo era controlador de misil, por lo tanto, imagínense que un misil que da en el blanco es un misil que tuvo la trayectoria correcta. Y si la trayectoria entra en entropía, se pierde y no da en el blanco, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo otra vez la ciencia empieza a retomar esta idea de que hay leyes similares entre el ser humano, los animales y las máquinas. En este caso, pero que entre la naturaleza, entre el ser social y el ser natural, hay una relación, hay leyes que se verifican y que son similares. Sin reduccionismo, por supuesto, pero hay leyes que son producto de un proceso evolutivo, por lo tanto, hay leyes que se sostienen y que son verificables. Es decir, aquello que Marx y Engels habían planteado en el siglo XIX y que ya la Escuela de Frankfurt, hecha para formatear en la cabeza de la intelectualidad de la Alemania occidental en base al pensamiento burgués, habiendo sido derrotado el nazismo, ya le estaba pegando, ¿sí? Pero eso en el ámbito cultural. En el ámbito científico, ¿qué teníamos? Cibernética, ¿sí? Hay un texto de Wiener, Cibernética y Sociedad, Stalin plantea, no, eso es ciencia burguesa. Más no puedo pedir, 1947, la Unión Soviética había sido destrozada por el nazismo, sin embargo tenía que hacerse cargo de la defensa de todo el este europeo y estaba ayudando a la revolución china, ¿sí? Más no le puedo pedir, pero ahí también vamos perdiendo el tren de la historia. Entonces seguimos perdiendo el tren de la historia. ¿Por qué? Porque en el último cuarto del siglo XX aparece la teoría del caos. Matemáticos soviéticos son los que desarrollan la teoría del caos. Kolmogorov, Chaitin, Markov, son todos matemáticos que plantean los elementos rudimentarios y básicos de la teoría del caos. El cálculo no lineal, ¿sí? Es decir, hasta ese momento, cuando los matemáticos se tenían que ver con algo, con la no linealidad, te la planchaban, te la ponían, te hacían derivadas e integrales y a otra cosa. Con lo cual los cálculos no daban muy bien. Eran cálculos muy difíciles que solamente se podían hacer con la computadora y por eso, cuando tenés la base material, surgen nuevas ciencias, como la teoría del caos. Y la teoría del caos plantea la existencia de fenómenos que son aparentemente caóticos, pero que implican un orden subyacente, son procesos sensibles a condiciones iniciales, al efecto mariposa, y son descritos por las matemáticas no lineales. Ahí les estoy mostrando un conjunto de Juliá, y lo que tiene interesante ese conjunto de Juliá es que es una ecuación no lineal repetida infinitas veces, muchísimas veces, hasta que te da la autosimilaridad, ¿sí? Es una de las características que tienen los fractales, tales las formas geométricas en las cuales se desplaza en el espacio los cálculos no lineales.
¿sí? Los cálculos no lineales se desplazan. Cuando vos haces en un eje de X y Y, vas iterándola, vas reiterando, pongámosle, los matemáticos le dicen iterar, con diversos números. La ecuación te va dando, en este caso, un conjunto de Julián, una estructura fractal. Los fractales están en la naturaleza. Hoy podemos decir que tanto una montaña como cualquier vegetal, como nuestros sistemas internos son fractales, ¿sí? O tienen una dimensión fractal, tienen algo de no linealidad. Hoy, por ejemplo, para hacer el Señor de los Anillos, ¿qué se hace? Si querés hacer una montaña como la del Señor de los Anillos en computadora, agarrás un triángulo de base, lo fractalizás en triangulitos, esos triangulitos los fractalizás en triangulitos más chiquititos, los fractalizás nuevamente y te queda una montaña perfecta, ¿sí? Con lo cual también las montañas tienen una dimensión fractal. Es decir, tenemos una nueva contradicción dialéctica. Ya dijimos, información, medida del orden, entropía, medida del desorden. Y para ser más correcto sería información, en lo ideal, medida del orden, que se equipara a negentropía o entropía negativa en lo material, y ruido o incertidumbre en el plano del reflejo, entropía en el plano de la realidad material. Y ahora tenemos otro par dialéctico, lo euclidio y lo fractal, ¿sí? Todo lo vivo es euclidio, por supuesto, pero tiene una dimensión fractal. Tiene que haber algo de no linealidad para que haya vida. Si no hay algo de lo lineal, es cuadrado, no hay vida, es ideal. La realidad tiene una dimensión fractal. Y vamos a hacer una charla en el futuro sobre marxismo y fractales, ¿sí? Porque tenemos que meternos con esos temas, marxismo y fractalidad. Fractalizar, por otra parte, es viralizar, ¿sí? La fractalidad ocupa el espacio, ¿sí? Cuando una teoría, cuando una doctrina encarna en las masas, quiere decir que se fractalizó, ¿sí? Un líder encarna en las masas, ese líder se fractalizó. Como decía Chávez, Chávez eres tú, niña venezolana, niño venezolano. Eso es un proceso de fractalización. Ahora bien, la teoría del caos es una teoría matemática y habla de sistemas relativamente simples. La teoría de la complejidad incorpora todos los avances, por cierto, de la cibernética y los avances de la teoría del caos. Y es el estudio de los sistemas dinámicos complejos, por ejemplo, un hormiguero, un ecosistema, el cerebro humano, el funcionamiento de una ciudad o una sociedad. Retoma la unidad entre naturaleza y sociedad, un sistema vivo es una hormiga, un hormiguero y también una revolución. Los sistemas abiertos son sistemas abiertos que se mantienen robando orden del entorno. Es decir, lo vivo, y acá volvemos a Engels, que era la parte que él no pudo profundizar, lo vivo se sostiene en el planeta Tierra porque hay un constante aporte de energía del Sol, energía calórica y energía lumínica. Y en una zona de habitabilidad donde está el planeta Tierra, esto hace que se generen sistemas cada vez más complejos. Porque los sistemas vivos requieren un constante aporte de materia, energía, y los sistemas vivos que aparte tienen, todos los sistemas vivos requieren algún tipo de aporte de información. Materia, energía e información. Un vegetal tiene información, ya lo vamos a ver. Los animales tienen información. Y una revolución también tiene que tener materia, energía e información. ¿Cómo se hace para aniquilar un movimiento revolucionario? Aislarlo. Meterlo, como les decía al principio, en la cajita para que entre en entropía, ¿sí? Para que muera. Para que al no llegar al alimento de materia, energía e información, el sistema muere, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasó al marxismo durante el siglo XX? Se transformó en un sistema cerrado, entonces empezó a vegetar, como esos virus que son activos y de repente se transforman en un cristal, se cristaliza. ¿Y dónde crece la complejidad? Precisamente ahí, entre el orden y el caos. Si el orden está en Plutón, el orden congelado de Plutón, donde siempre es lo mismo, y el caos está en Neptuno, pongámosle, miles de grados centígrados, en Mercurio, miles de grados centígrados, la zona de habitabilidad es donde crece el caos, ¿sí?
Una organización se puede burocratizar o una organización se puede tomar una línea que la lleve al caos, ¿sí? ¿Dónde va a sostener su complejidad? Al límite del caos, pero no en el caos, ¿sí? Caos determinista, cuando hablamos de caos, estamos hablando de caos determinista, que es diferente del azar absoluto, ¿sí? Sino que es un caos aparente con orden subyacente. Entonces, para que un sistema se mantenga vivo tiene que ser alimentado, ¿sí? Nosotros tenemos la boca, comemos, respiramos, intercambiamos, y entonces estamos robando constantemente al entorno orden para seguir manteniendo nuestro orden, disipando en el entorno nuestra entropía, ¿sí? Así es como los sistemas vivos se sostienen, vivos. Bien, teoría de la complejidad, entonces tenemos que es un gran avance que plantea claramente todo aquello que Engels había planteado con una base científica muy superior, y en la última parte del siglo XX y principio del siglo XXI, ¿sí? Vamos a ver un poco esto de la linealidad y la no linealidad. Si vos tenés un péndulo, por ejemplo, sea el caso de este gráfico, un péndulo que está compensado para ser un péndulo eterno, vas a tener en un eje de X y Y un sistema lineal, conservativo, le dicen hamiltoniano también. Ahí hay orden, ¿sí? Si vos ves este péndulo, no vas a ver ningún tipo de diferencia entre pasado, presente y futuro porque el péndulo va a ser constantemente siempre el mismo, ¿sí? Y no hay información ahí, porque no hay cosas nuevas, ¿sí? En cambio, un sistema no lineal, vos tenés otra forma de movimiento. Por ejemplo, ahí tienen el gráfico en un eje de X, Y y Z, el gráfico del clima, donde lo que tenés es el efecto mariposa, ¿sí? Por ejemplo, si esto empieza 1, termina en cálido y húmedo, y si empieza en 2, terminará acá el clima en cálido y seco, ¿sí? Ponele, termina del otro lado. Pequeñas diferencias, el efecto mariposa, generan grandes diferencias de salida, ¿sí? Pequeñas diferencias en un momento puede generar grandes diferencias de salida. Por eso es imposible calcular hacia el futuro sistemas no lineales, porque cada pendejésima que vos te equivocás en posiciones y en movimientos te lleva a grandes cambios. Vos trabajás con muchos decimales, pero cada redondeo de decimales que haces, a la larga te lleva a grandes cambios. Y por eso el clima, si bien hoy se manejan con ecuaciones no lineales, no te pueden acertar mucho dentro de 2 o 3 días lo que va a pasar, porque en realidad pequeños cambios producen grandes cambios de salida. Habría que tener una hiper supercomputadora que midiera cada milimétrico cambio del cosmos, y eso es imposible. Digamos entonces que la no linealidad da fundamento matemático al salto cualitativo, y acá tenemos una gran confirmación de lo que Engels planteaba junto con Marx y siguiendo a Hegel, el salto cualitativo. El salto cualitativo se da en las fases del sistema donde el sistema entra en fases de inestabilidad y donde empieza a aparecer la no linealidad en el sistema, ¿sí? Y ahí ya tenemos un gran fundamento matemático y podemos decir muchas otras cosas más, ¿sí? Ahí empezamos a entender un poco más acerca de aquello que nos viene de la China revolucionaria y que plantea que una chispa puede incendiar la pradera, ¿sí? Tal como lo plantea un proverbio chino, ¿sí? La situación revolucionaria es un momento de no linealidad, ¿sí? Donde el sistema puede salir para varios lados, no podés definir exactamente para dónde va a salir, y ahí es donde aparece el camarada Markov, matemático soviético, enseñándonos que hay sistemas que vos solamente podés medir la probabilidad. Las cadenas de Markov, se llaman las cadenas estocásticas de Markov, por medio de las cuales podemos ver que después de un momento de no linealidad tenés 40% que salga para ahí, 40% que salga para allá y 30% que salga para allá, ¿sí? Esto es un proceso estocástico, se llama así, que es después de una etapa no lineal. Por supuesto que las sociedades no son constantemente no lineales, son sistemas complejos, pero no sistemas caóticos. Tienen momentos de caos determinista que los revolucionarios tenemos que aprovechar
para construir una nueva sociedad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a seguir profundizando entonces. Ven que cuando podemos darle el giro científico, vemos que ese anti-Düring, que lo vemos ahí y que Engels defiende en el siglo XIX como puede, es una fuente riquísima para meternos en el siglo XXI, ¿sí? Con una teoría revolucionaria renovada, mucho más nutrida, que pueda dar respuesta a los problemas de la revolución en el siglo XXI. ¿Sí? La teoría del caos y de la complejidad nos habla de la existencia de procesos irreversibles. Aquí se aplica a aquellos procesos que, como la entropía, no son reversibles en el tiempo. Desde esta perspectiva termodinámica, todos los procesos naturales son irreversibles. Por ejemplo, en un proceso irreversible lo que les va a pasar es que si ustedes lo ven que está yendo marcha atrás, ese proceso, ustedes se van a dar cuenta de que está cámara para atrás. Por ejemplo, hay una película de un niño que nace viejo y va enniñeciendo a lo largo de su vida. Bueno, eso juegan con la irreversibilidad de los procesos vivos, ¿sí? Hay procesos reversibles, por supuesto. Un gas en el máximo nivel de entropía, en equilibrio termodinámico. Es un caos de pelotitas. Precisamente la palabra caos es la que da origen a la palabra gas. ¿Sí? Porque fue imaginado como un caos de pelotitas golpeándose. Vos lo pasás cámara para adelante, cámara para atrás, el gas está en máxima entropía, no te vas a dar cuenta de cómo lo estás pasando. Ahí no hay, eso es un proceso reversible. Si yo veo, por ejemplo, que alguien está revolviendo una leche chocolatada, ¿sí? Y de repente saca la cuchara y veo que todo el cacao va hacia la cuchara, ahí estoy hablando de un proceso irreversible. ¿Sí? Cámara para atrás. Me doy cuenta claramente de que es un proceso que está cámara para atrás. Entonces, los procesos vivos son irreversibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay no linealidad. Cuando vos tenés no linealidad, es muy difícil que la historia vuelva a pasar por el mismo agujerito exacto por donde pasó la no linealidad en ese momento. Mientras en lo lineal sí hay repetición, ¿sí? Pero la no linealidad te marca la historia. Y ahí hay nuevamente una idea de unidad de las formas del movimiento, tal como los había planteado Hegel y que las retoma, por supuesto, genialmente Engels. La física, la química, la biológica, la psicológica y la social. Por supuesto que en la biología, en la psicología y en las sociedades hay procesos entrópicos, ¿sí? Una sociedad que entra en decadencia es un proceso entrópico. Un ser humano que tiene un golpe en la vida, trauma, empieza a consumir drogas, empieza a consumir alcohol, bueno, entra en un proceso entrópico, ¿sí? También, por supuesto. Bien, van viendo cómo tiene una coherencia tremenda y cómo nos estamos basando en Engels, digamos, pero viendo dónde perdimos el hilo de la historia de esta unidad entre ciencia y revolución y por qué hay que reconectarlo. Por cierto que en 1977 gana el premio Nobel de Física Ilya Prigozhin, un gran científico que es difícil en Occidente bancar al marxismo, pero él lo hizo. Nació en Rusia, después se fue a Bélgica, pero nobleza obliga, hay que decirlo. Prigozhin de alguna manera encontró esta unidad de las nuevas teorías del caos y de la complejidad con el marxismo. Y Engels decía en la carta blog, que la vamos a ver, por cierto, este sábado, no el que viene, el que se quiera anotar se anota. Toda la historia ha discurrido a modo de un proceso natural y sometida también sustancialmente a las mismas leyes dinámicas. Esto a lo posmoderno le causa un ataque de ira, de pánico y de fobia. Y fíjense cómo dice Ilya Prigozhin junto a Isabel Sterenger, dice: la idea de una historia de la naturaleza como parte integral del materialismo fue planteada por Marx y más detalladamente por Engels. Los desarrollos contemporáneos en la física, el descubrimiento del papel constructivo jugado por la irreversibilidad han hecho surgir en las ciencias naturales una cuestión que los materialistas venían planteando desde hace tiempo. Para ellos, comprender la naturaleza significaba comprenderla como capaz de producir al hombre y sus sociedades. Fíjense, genio absoluto de fines del siglo XX, principios del siglo XXI, está diciéndonos, miren, esto tiene vigencia. ¿Y qué estamos haciendo los marxistas? Nadando en la charca del posmodernismo y de la anticiencia. ¿Dónde se ha visto esto, compañeros, compañeras? ¿Dónde se ha visto?
Hasta ahí lo voy llevando medio a las chapas. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo, compañeros, compañeras? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? ¿Les parece? Si no, igual les va a quedar el video, por supuesto, para verlo más de una vez. Son muchos conceptos, ¿sí? Otra dialéctica. Procesos reversibles, procesos donde nada cambia, y procesos irreversibles, donde la entropía desciende o se incrementa, ¿sí? Cuando un gas llega al máximo de entropía, nunca más espontáneamente volver al lugar de donde salió, ¿sí? Y ahí tenemos entonces cómo las dialécticas, digamos, se van nutriendo con nuevas formas, nuevas herramientas para pensar la revolución y los procesos revolucionarios, ¿sí? La historia no se repite, dice Marx. Primero aparece como tragedia y después como comedia, ¿sí? No puedes volver atrás en la historia. Es un proceso irreversible. Muy bien. Y después tenemos que aquí el golpe durísimo al posmodernismo y su idea de que no existe la evolución y toda esta moda políticamente correcta que prohíbe hablar de evolución porque si no sos eurocentrista, sos antropocentrista, sos cerebrocentrista y vaya a saber cuántas estupideces se dice hoy en las academias burguesas para negar el concepto de evolución porque la evolución en la sociedad es el socialismo, ¿sí? Y hay un catalán, Jorge Wagensberg, impresionante. Jorge Wagensberg murió en marzo del 2018, una pena tremenda. Este catalán dice una frase que es impresionante, dice, si progresar es ganar independencia respecto a la incertidumbre del entorno, entonces claro que hay líneas progresivas y líneas regresivas, ¿sí? Los sistemas dinámicos complejos adaptativos, es decir, que tienen un modelo del mundo con el cual se adaptan al mundo, evolucionan mejorando su capacidad de procesar información, ¿sí? Es decir, el bichito posmoderno que en la evolución no pudo ver a su depredador porque estaba pensando, ¿será mi depredador? ¿No será? ¿Quién lo sabe? El depredador se lo zampó, se lo comió, desapareció de la evolución. La evolución está, digamos, constantemente atizada por el látigo de la selección natural en la naturaleza y de la selección cultural en las sociedades, ¿sí? Si algo no pasa, la selección cultural queda en la historia. Si algo no pasa, la selección natural queda en la historia natural. Y por lo tanto, los sistemas se van complejizando porque en la selección natural gana el que procesa mejor y más información, ¿sí? Una hormiga procesa información. Un dromedario procesa más información. Un ser humano procesa más información. Digamos, y eso da cualidades adaptativas frente a la selección natural, ¿sí? Es decir, cuando la incertidumbre del entorno aprieta, como por ejemplo las glaciaciones, hay que desarrollar capacidades para adaptarse a ese contexto, tenés que procesar cada vez más información. Y esa capacidad de procesar información hace que se procese cada día, o sea, que la arquitectura corporal, física de los sistemas también tenga que complejizarse, ¿sí? Para poder dar respuesta al desafío de la selección natural. Y lo mismo pasa en la historia, ¿sí? Para enfrentar los desafíos de la lucha de clase tenemos que complejizarnos, ¿sí? Porque el enemigo, la derecha, se complejizó. Entonces, es una carrera de la evolución natural y la historia de herramientas, ¿sí? De procesamiento de la información. Estamos en una carrera por procesar mejor información que el fascismo, que la oligarquía, que la plutocracia mundial. Los pueblos del mundo tenemos que aprender a procesar información más activamente de lo que lo hacen ellos. ¿Seguimos? Entonces, todo procesa información. Hay múltiples maneras de procesar información. Las bacterias procesan información respondiendo a la presencia o ausencia de ciertas sustancias químicas y desplazándose. Los árboles también se comunican químicamente. Cualquier sistema adaptativo puede procesar información. La supervivencia tiene que ver con la captación de información acerca del entorno y cómo responder de forma apropiada. Esto lo dice en un librito del 95 que se llama Complejidad,
un libro de la editorial Tudkes, escrito por Roger Lewin, un gran antropólogo yanqui. ¿Sí? ¿Qué están haciendo los yanquis? Se reúnen en el Instituto de Santa Fe, Estados Unidos, donde se generó la bomba atómica, tanque de pensamiento del Departamento de Estado y de los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Juntan a físicos, a biólogos, de todas las ciencias, químicos, ¿sí? Y los ponen a discutir e integrar todas esas ciencias en la investigación de por qué desapareció una civilización del cañón del Gran Chaco, que eran los Anasazi, que creo que es de la cultura maya. ¿Para qué lo hacen? Para ver cómo hacer para que los imperios no caigan. Y mientras estos tipos, con Murray Gell-Mann a la cabeza, que es un genio brutal, habla 13 idiomas, es el que descubrió el quark. Mientras ellos están captando información de todos sus científicos para integrarla a su conocimiento de la sociedad, nosotros estamos reptando en la pseudociencia y en el postmodernismo y en el psicoanálisis y toda esa gilada. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? O sea, ellos están retomando el camino de Engels. ¿Qué hacen? En lugar de decir salto cualitativo, dicen no, equilibrios puntuados. Tal el concepto del yankee que les había dicho Stephen Jay Gould. Equilibrios puntuados en lugar de salto cualitativo. O bien transición de fase. ¿Y qué descubren? Azorados y maravillados. Que la sociedad, acá tenés una sociedad de cazadores, recolectores, de repente empiezan a haber especializaciones, ¡pam! Transición de fase, dice. Ahora tenés acá agricultores, tribus de agricultores. Mirá vos, están descubriendo el materialismo histórico en 1995 con sus propias categorías, porque jamás los yanquis te van a decir, miren, esto viene de allá, jamás te lo van a reconocer, mientras nosotros estamos ya negando el materialismo histórico de la mano de Néstor Cohen, de la mano de Adolfo Sánchez Vázquez, y toda otra cantidad de la escuela de Frankfurt, y bueno, los franceses ni hablar, convirtiéndolo en saber absoluto, en sentido común, que la historia no tiene legalidades, ¿no? Mientras que ellos descubren que la historia sí tiene legalidades. Vamos a ver esto, entonces, cómo esas legalidades avalan nuestra posición revolucionaria. Este texto ustedes lo pueden encontrar en nuestro Marxismo, Caos y Complejidad. Por supuesto, suscríbanse al canal El AFA Argentina, métanse en la página sectatesis.com.ar y bájense si quieren el Marxismo, Caos y Complejidad. Fíjense, tenemos un procesamiento de la información a través de la transmisión genética, a través del ADN, los vegetales. Los animales tienen representación. Animales con sistema nervioso desarrollado cambian de o el entorno, ¿sí? Es decir, si un bosque se está incendiando, una gacela se va a ir corriendo. Y el conocimiento, la capacidad de anticipar la incertidumbre del entorno, esto es del Homo sapiens, ¿sí? Hay una etapa preclasista, que es la etapa de la comunidad primitiva, de las hordas de homínidos. Hay una etapa de la sociedad dividida en clases, del psiquismo, que es la etapa que empieza con las primeras formas sociales de organización, donde ya hay una complejización del lenguaje, división del trabajo, división de la sociedad entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, y una etapa postclasista, donde se va a desarrollar el hombre nuevo y la mujer nueva a escala global, es decir, la desaparición de las clases, la explosión de las capacidades empáticas y emocionales del ser humano a escala global, y el comunismo, la desaparición de las clases y del Estado en tanto gobierno sobre las personas, ¿sí? El ser humano nuevo es un sistema de procesamiento de la información superior al ser humano de la sociedad dividida en clases, ¿sí? Fíjense cómo la categoría de información, ¿sí?, nos va planteando por el lado de la subjetividad la vigencia del marxismo, que es lo que faltó desde el marxismo original hasta ahora, un desarrollo intelectual de esta cuestión, de la subjetividad y del incremento de la capacidad de procesar información de la subjetividad humana. ¿Vamos viendo ahí? Entonces, el materialismo histórico con esto puede pasar de la descripción a la explicación. Las formaciones económico-sociales evolucionan porque sobrevivir en nuestro planeta requiere el incremento en la capacidad de procesar información.
el poder lo toman las clases que optimizan su capacidad de procesar información. Es decir, las nuevas formas productivas significan un incremento de la capacidad de procesar información. El ser humano aprende en el entorno en el que le toca vivir y tiene cada vez capacidades de producir de manera mejor, más rápido, desarrollando fuerzas productivas cada vez mejores. ¿Por qué? Porque la sociedad que no las desarrolló pereció, ¿sí? Es decir, los confederados perdieron contra los yanquis porque su sistema procesaba menos información que el sistema de los yanquis, industrializado, capitalista, ¿sí? La Revolución Francesa tiene que ver con que la burguesía y el proletariado procesaron más información que la que podía procesar los restos feudales de la monarquía francesa, ¿sí? Claramente, entonces, tenemos que ver cómo, digamos, todo lo nuevo, y esto lo demuestra la ciencia de la complejidad hoy con un aparato teórico mucho más profundo, Aufheben contiene, suprime y supera todo el desarrollo anterior. Nada se desarrolla de la nada, sino que se desarrolla a partir de lo anterior. La evolución es muy conservadora. Evolucionás a partir de lo que había antes, ¿sí? Pero todo nuevo desarrollo contiene, suprime y supera lo anterior, ¿sí? Ya sea en la anatomía de las especies animales o vegetales, como en la historia. Nuestra historia como revolucionarios tiene que contener, suprimir y superar todo el desarrollo anterior. Esta categoría es de Hegel, la toma Engels y hoy se ve confirmada por las ciencias de la complejidad. Y, por cierto, este cuadro no me voy a cansar de mostrárselos en una y otra charla. Aquí tenemos cómo en la historia, cómo Lenin nos planteaba que teníamos que estudiar la historia de la filosofía, la historia del conocimiento en general, cómo teníamos que estudiar cómo se desarrollaba el procesamiento de la información. Aunque acá no diga información, en este proyecto de investigación que planteaba Lenin decía, métanse con el tema de la subjetividad, investiguen la subjetividad, la psicología, la fisiología de los órganos de los sentidos, la historia de las diversas ciencias, el desarrollo mental del niño y del animal y la historia del lenguaje. Decía, porque por acá es por donde nos van a sacudir. ¿Por dónde nos sacudió el posmodernismo? Por acá precisamente, por esto, porque no teníamos desarrollado una respuesta a nivel de la subjetividad, ¿sí? Y ahí es donde Lenin nos dejó todo un proyecto de investigación que yo lo llamo unirse a la ELAF, la Escuela Latinoamericana de Formación, para que tengamos una masa crítica de gente que pueda cumplir con el plan de Lenin de cómo debía desarrollarse la dialéctica hacia el futuro y que no pudimos cumplir y que hoy sí podemos cumplir. Bien, por último, y para seguir fortaleciendo esta mirada y cómo tiene un poder enorme de explicación, les voy a plantear cómo, por ejemplo, Jorge Wagensberg ve el tema de la utopía. Dice que la utopía, dice Wagensberg en 1998, asegura una situación de no equilibrio, que es como mínimo parte esencial de la esencia de todo ser vivo. Acá tengo que aclarar una cosa. Yo les dije que todo sistema vivo tiene que incorporar materia, energía e información, de manera tal, ¿sí?, que lo mantenga en condiciones alejadas del equilibrio termodinámico, condiciones alejadas de la muerte, ¿sí?, para decirlo en otros términos. Y esa es la dinámica de los sistemas que están en condiciones de no equilibrio, que son todos los sistemas vivos. Todo lo vivo debe mantenerse lejos del equilibrio termodinámico, ¿sí? Y esto es lo que va a decir Jorge Wagensberg. Dice, la utopía se refiere claramente a un sistema vivo, hombres o conjuntos de hombres, y un sistema vivo es un sistema abierto a la interacción con su entorno y su evolución es producto de los cambios en tales interacciones. Parece pues lícito intentar una aproximación de la utopía desde las ciencias que se ocupan de tales fenómenos, la termodinámica del equilibrio y la teoría de la comunicación. Brillante, digamos, así como el alimento nos mantiene lejos del equilibrio termodinámico, así como respirar nos mantiene lejos del equilibrio termodinámico, es decir, lejos de la muerte, la teoría, los valores revolucionarios nos mantienen
en una posición de no equilibrio. Es decir, como decía Galeano, es ese horizonte que nos hace seguir luchando. Es esa energía espiritual que necesitamos para seguir luchando por la revolución, ¿sí? Y ahí está Jorge Wagenberg, que no era un marxista, que era un antimarxista, en todo caso, un socialdemócrata tibio, igual claramente nos está tirando un centro en estas líneas. Bien, lo que estamos viendo y el proceso que estamos viviendo nosotros es un proceso que se llama despertar de los pueblos, ¿sí? Un proceso lento y contradictorio, no sin idas y vueltas, pero que tiene que ver con lo que decía Ilya Prigogine. No hay sistema estable para todas las fluctuaciones estructurales, no existe fin para la historia, retomando esta línea de unidad entre la física, la química y la sociedad. Y yo agrego la evolución de la sociedad del capitalismo hacia el socialismo. El progresivo despertar de los pueblos es un caso particular del movimiento hacia la complejidad de todo lo vivo sobre la tierra, ¿sí? Esto es entonces lo que quería compartir con ustedes, camaradas. Los invito, por cierto, a seguir todas las charlas del ELAF. Vamos a ver si la semana que viene, probablemente el martes, demos una sobre alienación y están todos y todas invitados. Así cerramos esta charla y espero que haya sido de su agrado y pasamos, si tienen tiempo, para el debate, la reflexión y todas estas cuestiones. Muchas gracias.